Bueno. Listo. Listo. El video ya inició grabación. Ahora sí. Entonces vamos a ir al tema de los arreglos unidimensionales. Entonces les voy a mostrar aquí en pantalla un documento con un gráfico muy sencillo, muy simple, que nos permite a nosotros entender un poquito acerca de lo que tiene que ver con los arreglos unidimensionales. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Ok, perfecto. Entonces, ahí en pantalla les estoy mostrando un gráfico que nos va a permitir entender un poquito mejor acerca de lo que son arreglos unidimensionales. Entonces, miren, ustedes, en el transcurso de todos estos ejercicios que han ido realizando con lenguaje de programación Java, ustedes ya saben que cuando estamos creando un programa nosotros creamos algo que se llama variables, ¿cierto? O atributos. Recuerden que atributos y variables significa lo mismo. Entonces, cuando nosotros creamos esas variables o esos atributos, nosotros lo que hacemos es crear espacios en memoria. O sea, le estamos diciendo al computador que en el disco duro, por allá en algún lugar, ubique un espacio, un cuadrito, donde nosotros vamos a almacenar algún dato. Y los datos pueden ser de muchos tipos, ¿cierto? Pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser textos. O sea, hay muchos tipos de datos. Entonces, cuando creamos variables o atributos, estamos creando espacios en el disco duro en donde vamos a almacenar esa información o esos datos. Entonces, hasta ahí no hay ningún lío. Entonces, teniendo en cuenta eso, los arreglos funcionan de la misma forma en la que funcionan los atributos o variables. La única diferencia es que aquí no solamente vamos a tener un espacio, sino que vamos a tener una serie de espacios, o sea, vamos a tener varios espacios donde nosotros podemos almacenar en ese arreglo varios datos al tiempo. Entonces, por ejemplo, miren este gráfico. Aquí tenemos unos cuadritos en donde en la parte de abajo me muestra el valor y en la parte de arriba me muestra el índice. Ya les voy a ir explicando qué significa cada uno. Entonces, si nos fijamos en la fila de abajo, esa que estoy señalando ahí con el cursor del mouse, estamos viendo que está denominada como valor y tenemos unos valores, el 1, el 2, hasta el número 10. Quiere decir que este arreglo me puede guardar a mí en cada casilla un numerito. Aquí lo vemos, ¿cierto? Y en este caso solamente puedo almacenar 10 números. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un arreglo de 10 posiciones, en donde estoy almacenando números del 1 al 10. Y estos números son del tipo entero. Pero yo puedo crear arreglos en donde puedo almacenar números del tipo real. Por ejemplo, yo podría, si yo creo este arreglo para almacenar números del tipo real, yo podría guardar números como 5.26, 3.75, ¿cierto? Y así sucesivamente. Miren que yo, en el ejemplo anterior, en este ejemplo, tengo los números ordenados del 1 al 10, pero no significa que los arreglos se tengan que ordenar de esta manera. Yo los puedo ingresar en el orden que yo quiera, ¿cierto? Y puedo escribir cualquier número, siempre y cuando cumpla con la característica del arreglo. En este caso, el arreglo tiene la característica de almacenar números enteros, porque miren que todos son números enteros. Pero ya saben que yo puedo crear arreglos para almacenar números del tipo real, ¿cierto? Ahí acabo de escribir un número del tipo real. O puedo tener un arreglo que me almacene texto, por ejemplo, casa, ¿cierto? Nombre, persona, familia, ¿cierto? En fin, hay una gran cantidad de tipos de datos que nosotros podemos almacenar en los arreglos. Entonces,
un arreglo es como una variable, un atributo, pero tiene muchísimas casillas en donde yo puedo almacenar datos. O sea que un arreglo es una colección de datos. ¿Cuántas casillas puede contener un arreglo? Eso no tiene límites, ¿cierto? Bueno, o los límites que impongan las características del computador en el que estemos trabajando. Pero en teoría no habría límites para crear arreglos con X cantidad de casillas. Nosotros podemos crear desde 2 casillas hasta 1000, 2000, no sé. Pero ya arreglos muy grandes se volverían arreglos imprácticos o solamente se utilizarían para solucionar problemas específicos, sobre todo problemas de matemáticas y en fin. Y ya pues cuando los arreglos se hacen demasiado grandes, pues como les digo, se vuelven un poco imprácticos. Entonces para eso ya existen otras técnicas para cuando uno va a manejar datos muy, muy grandes, ¿cierto? Pero en teoría no habría límites para crear arreglos, en este caso unidimensionales. Entonces eso es un arreglo, un atributo, miren, un atributo que me permite almacenar una colección de datos. En este caso tengo una colección de datos que va del 1 al 10 y son datos del tipo número entero. Pero el hecho de que estén aquí en orden no quiere decir que todos los datos se guarden en orden. Yo los puedo guardar en desorden, como les mostré ahorita, escribiendo varios datos en cada casilla. Entonces, eso es un arreglo. Entonces, cuando nosotros creamos arreglos, creamos esto, casillas. Imagínense cuando, por ejemplo, uno llega a la portería de un edificio, ustedes han visto que detrás del portero hay unas casillas. Y en esas casillas cada portero va guardando la correspondencia de cada apartamento. Entonces, es algo muy similar, algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí en el lenguaje de programación. Entonces, cada casilla tiene un nombre y ese nombre se denomina índice. Por ejemplo, esta primer casilla que contiene el número 1 se llama 0, esa es la casilla 0. Esta otra casilla que contiene el número 2 se llama la casilla 1 y así sucesivamente ellas tienen nombre hasta llegar hasta la última casilla. Quiere decir que la última casilla se llama casilla 9, o sea, tiene el índice número 9. Y esa casilla guarda este número, el número 10. Pero así como guarda el número 10, yo puedo almacenar cualquier otro número. Listo. Recuerden que el hecho de que abajo los números estén en orden no quiere decir que tenga que guardarse siempre en orden. No, no es necesario. Sino que aquí yo los puse en orden para que tengamos en cuenta que nosotros tenemos ahí, en este caso, 10 datos. 10 datos. Quiere decir que esos datos que tenemos allí, miren, no necesariamente tienen que corresponder con el número de índice. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos un arreglo de tamaño 10. Este es un arreglo de tamaño 10. Y arranca desde el 0 hasta el 9. O sea, el nombre de las casillas siempre va a arrancar desde 0 y va hasta 9. Cada vez que yo tenga un arreglo de tamaño 10, la casilla más alta se llama 9. ¿Listo? Y puede contener cualquier número. En este caso contiene el número 10. Vamos a mirar, por ejemplo, si yo quiero crear un arreglo de tamaño 15, por decir algo. Entonces aquí les voy a crear, por ejemplo, Una pregunta. Sí, señor, cuénteme. O sea que si yo, por ejemplo, quiero en el arreglo meter cualquiera de las formas que se pueda, digamos, el índice 0 que sea un string, el índice 1 que sea un número flotante, el índice 2 que sea un número entero, eso se puede. Muy buena pregunta. Esa pregunta es muy buena. Miren, yo tengo un arreglo y ese arreglo lo defino para números enteros. Quiere decir que en cada casilla yo solamente puedo almacenar números enteros. O sea, yo no puedo mezclar los tipos de datos en un arreglo. Entonces no se puede hacer. No se puede hacer. Si yo, por ejemplo, en esta casilla ingreso una A, ¿cierto? Una A, y este arreglo está hecho para números enteros, él me va a rechazar esta automáticamente porque está construido para números enteros únicamente. Entonces yo no puedo mezclar tipos de datos.
Si yo construyo un arreglo para números enteros, solamente puedo almacenar números enteros. Si yo construyo un arreglo para almacenar números reales, solamente puedo almacenar números reales. Si yo ahora construyo un arreglo para almacenar datos del tipo string, o sea, texto, yo solamente puedo almacenar en las casillas texto. Entonces, muy buena esa pregunta, buenísima. No se Ah, pueden mezclar. listo, listo, Bueno, gracias. con mucho gusto. No se pueden mezclar, listo. Entonces les decía que yo puedo crear arreglos de muchos tamaños. Si yo creo un arreglo, por ejemplo, de 15, ¿cierto? Yo puedo decir aquí que el número de columnas es 15 y el número de filas siempre va a ser 1. Entonces yo tendría algo parecido como esto, ¿cierto? Casilla 0, esta sería la casilla 0, 1, 2, hasta la 14, ¿cierto? Este sería un arreglo, por ejemplo, de tamaño 15, arranca desde 0, va hasta el 14. Ahora, si yo digo que este arreglo es del tipo entero, lo que les acabo de decir, solamente puedo almacenar números enteros. Si yo voy a crear un arreglo del tipo double, ¿cierto? Recuerden que eso es para anotar tipos de datos de tipo real, números reales, o float, ¿cierto? Float es un tipo de dato también real, o string. String es un tipo de dato texto, ¿cierto? Entonces yo puedo crear arreglos de diferentes tipos, pero en cada casilla solamente puedo almacenar el tipo de dato para el cual está construido el arreglo, listo. Y puede tener el tamaño que quiera. Este tiene tamaño 15, el de arriba tiene tamaño 10. Entonces, en eso consiste el tema de los arreglos. Y aquí es donde nosotros vamos a aplicar el tema que vimos la semana pasada. Recuerden ustedes que la semana pasada vimos ciclos. Vimos for, while y do while. A través de los ciclos nosotros podemos recorrer los arreglos. ¿Qué es recorrer los arreglos? Ir desde la casilla 0, ¿cierto?, hasta la última casilla. Y en la medida en que vamos recorriendo el arreglo, nosotros podemos hacer dos cosas. O escribir datos o leer datos. Con los arreglos nosotros podemos escribir datos o leer datos. Recuerden que los ciclos arrancan desde un lugar y llegan a otro lugar. Entonces con los ciclos nosotros podemos empezar a recorrer la casilla 0, la casilla 1 y así sucesivamente hasta llegar a la última casilla. Entonces eso es lo que nosotros podemos realizar con los ciclos. Entonces ese tema que vimos la semana pasada es un tema muy importante que nos sirve a nosotros para trabajar, en este caso, arreglos de una dimensión o arreglos unidimensionales. En algunos textos los llaman vectores también. Aquí me están preguntando que si el índice solo pueden ser números. Sí, claro, es que el índice es el nombre de la casilla. O sea, aquí este índice no contiene absolutamente nada, no contiene datos, simplemente es el nombre. Entonces aquí yo estoy diciendo que la casilla 1 del arreglo, o sea, el arreglo es el que está aquí abajo. Este es el arreglo. Aquí arriba simplemente le estamos poniendo un nombre a cada casilla, ¿cierto? Entonces cada casilla siempre va numerada desde 0 hasta la última casilla. En este caso sería hasta la casilla 9. Entonces, que quede claro, el índice no almacena absolutamente nada. Simplemente le estamos dando un nombre a cada casilla, porque el arreglo sería este de aquí abajo. Este sería el arreglo. Y aquí en estas casillitas, ahí sí se está almacenando información, listo. Solo que cada casilla tiene un nombre, y siempre el nombre arranca desde 0. O sea, siempre la casilla de cualquier arreglo va a arrancar con el nombre 0, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es para yo poderle decir a la computadora, miren, computadora, yo necesito guardar un dato en la casilla 4 del arreglo X. Entonces la computadora, ¿qué hace? Ubica la casilla 4, que sería esta, y guarda el dato ahí en esa casillita, ¿cierto? O le puedo decir a la computadora, mire computadora, ubique el arreglo X y sáqueme el valor que tiene en la casilla 8. Entonces, ¿qué hace la computadora? La computadora viene y busca la casilla 8, aquí la encuentra, mírenla acá, y ella lo que hace es sacar el valor y mostrármelo, o sea, para eso sirve el índice, para que la computadora sepa dónde encontrar los datos que yo quiero que ella encuentre. Recuerden que
que programar es darle órdenes a la computadora. Es decirle a la computadora, mire computadora, yo quiero que haga esto. ¿Qué? Pues eso depende del problema que yo esté solucionando, ¿cierto? Pero entonces yo le estoy dando la orden a la computadora utilizando el lenguaje de programación, y en este caso el lenguaje de programación que estamos usando se llama lenguaje Java o Java, algunos lo llaman así. A mí me gusta llamarlo Java. Igual el nombre no interesa, ¿cierto? La forma como lo pronuncia uno, lo importante es entender el concepto del lenguaje de programación. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo, como siempre, les voy a hacer un ejemplo en NetBeans, y ese código de ejemplo que yo les voy a explicar ya en unos segundos, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el trabajo que deben realizar esta semana para que ustedes tengan un ejemplo y una referencia de cómo se hacen esos ejercicios. Listo. Los ejercicios son muy fáciles, solo que son de cuidado y hay que entender pues bien el concepto. Listo. Entonces vamos a mirar con NetBeans un ejemplo. Entonces les voy a hacer el mismo ejemplo que les acabo de mostrar en Word. Voy a crear un arreglo de tamaño 10 y voy a almacenar los números del 1 al 10 para que ustedes vean cómo se hace utilizando NetBeans. Entonces ya les voy a compartir la pantalla en NetBeans. Bueno, ahí ya está la pantalla en NetBeans. Vamos a crear entonces un proyecto nuevo, Application, siguiente, y aquí vamos a llamar este proyecto vector, ¿cierto? Recuerden, vuelvo y les comento, proyecto vector, vuelvo y les comento que los arreglos de una dimensión también son llamados vectores, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de vector, es lo mismo que estuviera hablando de arreglos de una dimensión, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a recordar que estamos trabajando con clases, ¿cierto? Entonces, tenemos la interfaz, que estoy mostrando en este momento ahí con un cuadrito azul, que es esta que está aquí en la pantalla principal. Esa es nuestra interfaz. Y recuerden que nosotros estamos creando clases, entonces le damos clic derecho, New Java Class. Y esta la voy a llamar clase vector. Clase vector. Digo finalizar. Listo. Entonces vamos a crear en esta clase vector un arreglo de una dimensión y va a contener números enteros. Entonces digo int. Abro, cierro corchetes. Le doy un nombre, digamos vector. Es igual a new int, abro corchetes, 10, punto y coma. ¿Qué hice yo ahí con esa línea de código? Lo siguiente, miren. Con esta línea de código, que está señalada en verde, voy a agrandarla aquí un poquito. Con esa línea de código, yo lo que estoy haciendo es definiendo un arreglo de una dimensión o vector. ¿Listo? Arreglo de una dimensión y vector son exactamente lo mismo, es la misma cosa. Entonces la sintaxis correcta para definir un vector o un arreglo de una dimensión es la siguiente. Primero, el tipo de dato que voy a almacenar. Segundo, abro y cierro corchetes. Tercero, escribo el nombre del arreglo o el nombre del vector. Cuarto, uso el símbolo igual. Quinto, uso la palabra reservada new. Sexto, vuelvo y nombro el tipo de datos que va a contener el arreglo. Y séptimo, dentro de corchetes, escribo el tamaño que va a contener el arreglo. O sea, si yo quiero hacer ese arreglo de tamaño 20, escribo 20. De tamaño 1000, escribo 1000. De tamaño 50, escribo 50. De tamaño 3, escribo 3. Pero en este caso lo voy a hacer de tamaño 10. Eso es lo que voy a hacer. Listo. Ya tengo mi arreglo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a rellenar. Todas las casillitas, estas 10 casillas del arreglo, lo voy a rellenar con números. Y lo voy a rellenar con números del 1 al 10. Y para eso voy a construir un método. Entonces digo public void. Vamos a llamarlo ingresar vector.
le voy a ingresar datos al vector. Listo. Bueno, hagámoslo, más bien hagámoslo string para mostrar un mensaje luego. Digamos que esto es un string y luego vamos a mostrar un mensaje. Listo, entonces aquí, como voy a mostrar un mensaje, voy a definir un atributo de tipo string llamado mensaje. Recuerden que yo le puedo poner el nombre que quiera, en este caso pues voy a usar la palabra mensaje. Y al final él retorna dicho mensaje, ¿cierto? Recuerden que cuando estamos devolviendo algún tipo de dato, siempre al final tiene que haber una sentencia con esta palabra reservada, return. Bueno, y aquí en la mitad de esas dos líneas de código vamos a crear un ciclo y ese ciclo me va a recorrer el vector y lo va a ir rellenando con números del 1 al 10. Vamos a mirar cómo se hace, miren. Yo digo for int i igual 0, ¿cierto? Quiere decir que i va a arrancar desde 0. ¿Por qué desde 0? Porque recuerden que la primera casilla del vector es 0. Le digo punto y coma, le digo que i se va a ejecutar mientras sea menor que 10. Punto y coma, más, o sea, se va incrementando de 1 en 1. Recuerden que este ciclo for lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, él arranca desde 0, va hasta que sea menor que 10, o sea, hasta que sea igual a 9. Recuerden que la última casilla del arreglo de 10 dimensiones, de tamaño 10, la última casilla se llama 9. Por eso la condición que yo pongo aquí es que i sea menor que 10. 9 es menor que 10, sí, es verdad. Cuando el ciclo llegue a 10, yo pregunto, ¿10 es menor que 10? No, porque 10 es igual a 10. Entonces aquí, cuando llegue a 10, esta condición se me convierte en falsa, y al convertirse en falsa, se deja de ejecutar este ciclo. O sea, llegó a la casilla 9, listo, ya no se puede hacer nada más, porque el tamaño del arreglo es tamaño 10. Si yo tuviese un arreglo de tamaño 15, pues aquí le pongo 15. Si yo tuviese un arreglo de tamaño 35, pues aquí le pongo 35. Y así sucesivamente, ¿cierto? En este caso, le pongo 10. Bueno, entonces con esto voy a recorrer el vector. Y mientras recorro el vector, yo lo voy a llenar con datos del 1 al 10. Entonces yo tengo que llamar al vector y yo le tengo que decir vector y, entre corchetes, y es igual a i más 1. Les voy a explicar qué fue lo que yo hice ahí. Miren. Voy a recorrer el vector. Para eso utilizo el ciclo for. El ciclo for tiene un índice, ¿cierto? Que es i. Ese índice llega aquí, al vector. O sea que en el primer ciclo, en la primera vuelta, el índice va a valer 0. O sea que en la casilla 0 yo voy a guardar el resultado de sumar 0 más 1. 0 más 1, ¿cuánto da? Da 1, ¿cierto? 0 más 1 da 1. O sea que en la casilla 0 voy a guardar un 1. Eso es lo que voy a hacer. Luego, en la segunda vuelta, ¿cierto? El índice ya no vale 0, sino que el índice vale 1, porque yo le estoy diciendo que incremente de 1 en 1. Entonces, el índice ya vale 1, ¿cierto? Ya vale 1. Entonces aquí, en la casilla 1, se va a guardar 1 más 1, 2. Entonces en esa casilla se va a guardar el número 2. Y así sucesivamente, en la medida en que va dando vueltas, este va incrementando, ¿cierto? Este índice va incrementando y va almacenando datos sumándole día 1. Al final yo voy a tener un arreglo, un vector, que va a contener números del 1 al 10. Vamos a mirar cómo se hace. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro ciclo que nos permite ingresar datos. Ahora vamos a crear otro ciclo que nos permita sacar los datos.
O sea, ya los guardamos en el arreglo con este ciclo. Ya guardamos los datos, ahora vamos a mostrarlos. Y para mostrarlos tenemos que guardarlos en mensaje. Y para mostrarlos también tenemos que crear un ciclo for. Entonces decimos i es igual a 0, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más más. O sea, estamos utilizando el mismo arreglo, ¿cierto? Perdón, el mismo ciclo para crear el arreglo. Entonces aquí en la medida en que vamos recorriendo ese arreglo, nosotros vamos a guardar los valores en mensaje. Entonces yo digo el mensaje que es igual al mismo mensaje más vector corchetes i. Entonces miren, aquí voy a guardar un mensaje. ¿Para qué estoy repitiendo este mensaje? Lo estoy repitiendo para que los datos se vayan uniendo en la medida en que el ciclo se va ejecutando. O sea, en el primer ciclo, él me va a extraer el número de la casilla 0, entonces sería el 1, él me lo extrae. Ya cuando dé la segunda vuelta, él me tiene que extraer el número 2, ¿cierto? Pero cuando me los extrae, él tiene que irlos guardando en mensaje, entonces los va pegando. Entonces primero sacó el 1, después el 2 y lo va pegando, como si estuviera armando una cadena. Por eso tengo que repetir aquí mensaje. Listo. Ahorita vamos a, cuando corra el programa, vamos a mirar qué pasa si yo le quito mensaje. Bueno, listo. Con este ciclo ingresé datos y con este ciclo los estoy mostrando. Vamos a la interfaz para poder ejecutar el proyecto. Recuerden ustedes que primero tenemos que crear el objeto. Entonces decimos clase vector. O sea, primero llamamos la clase a la cual va a pertenecer el objeto. Lo voy a llamar objeto vector. Ese es el nombre que le voy a dar. Es igual a new clase vector. Listo. Ahí creamos la clase. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Ahí tenemos nuestro objeto, este. Ahora lo que yo quiero es mostrar en pantalla este resultado, ¿cierto? O sea, el resultado de ejecutar este método. Entonces yo lo que voy a decir es system.print en. Acá le voy a decir objeto vector punto, y ahí voy a llamar este método que se llama ingresar vector. Listo. Así lo voy a dejar así como está acá. Voy a probar el código, le doy Shift F6, miremos aquí en la ventana. Vamos a copiar esta ventana aquí. Vamos a subir esa ventana ahí. Listo. Miren el resultado. Voy a agrandar aquí un poquito. Miren el resultado de ese método. Miren, me está mostrando el 1, el 2, el 3 hasta el 10. O sea que ese vector contiene números del 1 al 10, así como les mostré ahorita en el gráfico, ¿cierto? En la tablita. Pero miren cómo me los está almacenando. Vamos a mirar qué pasa, lo que yo les decía a ustedes, qué pasa si yo le quito esta porción de código. Vamos a mirar. Le quité mensaje. Entonces aquí él me dice, él me está sacando un error, ¿cierto? Porque resulta que como los números que contiene el vector son del tipo entero, entonces yo tengo que convertirlos a string. Y la manera de convertirlos a string es con comillas vacías más, ¿cierto? Ahí ya se me quita el error. Entonces vamos a darle otra vez Shift F6 a ver qué es lo que pasa. Solamente me muestra el último número.
¿Listo? Por eso es necesario que yo escriba nuevamente mensaje, ¿cierto? O sea, mensaje es igual a mensaje, para que él en cadenita me vaya pegando los números que va extrayendo del arreglo. Miren, ahora sí, aquí están, ¿sí ven? Ahora, yo necesito que estos números estén separados, porque pues estos números así se prestan a confusión. Entonces yo necesito que estén separados. Yo le quiero agregar un guión, ¿cierto? A cada uno de estos números para que esté separado. Entonces yo llego y le concateno por acá un guión. Yo digo, más, entre comillas, y le pongo el guión. Entonces yo corro el programa y él efectivamente me separó cada uno de los números, miren, con guiones. Entonces miren, este es el número 1 y este es el número 10. Quiere decir que este número está en la casilla 0. Este número está en la casilla 1 y así sucesivamente hasta este último número que está en la casilla 9. Ah, que es que yo necesito que me muestren el nombre de la casilla al que pertenece cada número. Listo, no hay ningún problema. Usted se viene para acá, en vez de escribir un guión, usted va a escribir un mensaje. Entonces usted le puede decir lo siguiente. Después de esto, usted puede concatenar lo siguiente. Entre comillas, usted puede escribir índice. Abre corchetes, ¿cierto? Índice. Y concatena. Abre comillas, abre corchetes, dejamos un espacio, le ponemos igual. Ya les digo, esto que yo hice, ¿qué es? Entonces vamos a darle Shift F6. Y miren lo que él me está mostrando. Miren, él me está diciendo índice 0 contiene un 1, ¿cierto? Entonces yo lo que hice con este mensaje es esto, miren. Esta parte del índice corresponde a esta parte del mensaje. Corresponde a esta parte del mensaje, miren. Hasta acá, hasta ese corchete. Este número que está dentro del corchete está determinado por este atributo o esta variable que se llama i. Y la siguiente parte del mensaje, que es esta, está determinada aquí, miren, aquí. Y este número que ustedes ven acá, este número, lo estamos extrayendo con esta línea de código, o sea, con vector i. Listo. En eso consiste este mensaje que yo acabo de construir, pero miren que ese mensaje está también muy confuso, porque dice índice 0, 1, índice 1, 2, pero miren que todo está pegado. Todo está ahí como apeñuscado, ¿sí me entienden? Entonces digamos que yo quiero que este mensaje me aparezca aquí, pero que este mensaje me aparezca aquí debajo, y así sucesivamente con todos los demás mensajes. Entonces para que el computador me muestre los mensajes debajo, le voy a agregar esta línea de código. Aquí al final le digo más contra slash n. El contra slash es el contrario del dividido. Miren, el dividido sería así, pero este es contra slash, o sea, un slash al revés. Shift F6 y miramos que ya nos está mostrando hacia abajo, ¿cierto? Entonces en el índice 0, o sea, en la casilla 0 hay un 1, en la casilla 1 hay un 2, y así sucesivamente hasta la casilla 9 donde tengo un 10. Entonces, de esa manera, yo puedo construir arreglos en el cual yo voy a almacenar datos, mírenlo, en la manera en que yo quiera. No, pero es que yo quiero almacenar datos de 5 en 5, por ejemplo. Entonces yo creo que él me guarde aquí el 1,
me guarde aquí el 5, me guarde aquí el 10, aquí el 20 y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces aquí, en este ciclo, que es el que está rellenando el vector o el arreglo, yo necesito que él vaya de 5 en 5, que vaya contando de 5 en 5, o mejor, que él vaya almacenando de 5 en 5. Simplemente aquí le cambio el 1 por un 5. Entonces él me va a ir sumando. Bueno, aquí voy a tener, no, vamos a organizarlo mejor de la siguiente manera. Aquí voy a contar en el ciclo de 5 en 5. De 5 en 5. Entonces él me va a almacenar en la casilla de 5 en 5. Ahí sí le tengo que quitar este 1. Ahí sí le tengo que quitar este 1. Vamos a mirar qué pasa. Voy a correr el programa. Entonces él me está almacenando, miren, ahí lo que él me hizo es almacenándome, cada 5 casillas me está almacenando un número, y es el número 5, ¿cierto? Cada 5 casillas me está almacenando, por ejemplo, el número 5. Pero yo necesito que él me almacene aquí el 5, aquí el 10, aquí el 15. Entonces aquí yo llego, vuelvo y pongo el más, ¿cierto? Para que él me vaya recorriendo el arreglo de uno en uno. Aquí va 1, aquí va 2, aquí va 3. Para eso pongo el más. Y en la medida en que él va almacenando datos, yo tengo que decir que en vector i le va a sumar un 5. O sea, lo que encuentre en esa casilla le va a sumar un 5. Vamos a mirar qué pasa. Si F6, y él lo que está haciendo es agregándome, pero solamente el 5 en todas las casillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él siempre va a encontrar un 5, pero me va a almacenar, siempre va a encontrar, por ejemplo, un 0, y le va a sumar 5 y me lo va a arreglar, me lo va a agregar a la casilla, ¿cierto? A la casilla que corresponde, pero siempre me va a estar agregando el número 5. Listo. Entonces, ¿yo qué necesito para que él me lo guarde de 5 en 5? O sea, 5, 10, 15, 20, hasta llegar al número que tenga que llegar. Yo necesito crear un atributo, ¿cierto? Y ese atributo se me va a ir incrementando de 5 en 5. Entonces yo tengo aquí, pero lo voy a llamar, lo puedo llamar contador, ¿cierto? Y ese contador va a arrancar desde cero, y en la medida en que ese contador se va incrementando, él se va incrementando de 5 en 5. Entonces yo lo que hago aquí en el ciclo for es escribir contador es igual a contador más 5. Y aquí en el arreglo ya no le voy a ingresar este valor, sino que le voy a agregar el valor contador. El valor contador es el que contiene la suma de 5 en 5. Vamos a mirar qué pasa. Yo digo Shift F6 y efectivamente él me está mostrando del 5 al 50, contando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces esa es la manera con la cual yo puedo trabajar para que él me vaya mostrando los valores dependiendo de cómo yo quiera que me los muestre. Si yo quiero que me guarde los valores de 7 en 7, entonces simplemente aquí donde está el 5, le cambio el 5 por el 7. Y le digo aquí Shift F6, él me muestra los valores, aquí me los está mostrando ya, de 7 en 7, miren, 7, 14, 21, hasta llegar al 70. Y así sucesivamente yo puedo seguir trabajando sin ningún problema. Entonces, esa es la manera de trabajar con un contador. Perdón, con un arreglo. Listo.
de trabajar con una regla. Miren que yo le puedo almacenar datos que yo quiera, siempre y cuando sean datos del mismo tipo. Vamos a crear un nuevo vector. Vamos a crear un vector que me almacene datos del tipo real. Entonces escribo la palabra reservada double, abro, cierro corchetes, voy a llamar vector 1, es igual a new, otra vez double, digamos que este va a ser de tamaño 15, digo punto y coma. Entonces miren, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy creando otro arreglo, pero este arreglo ya no va a contener números enteros como este, sino que va a contener números reales, mírenlo acá, y va a ser de tamaño 15. Entonces miren que la sintaxis siempre es la misma. ¿Qué cambia? Cambia el tipo de arreglo que yo vaya a construir. Entonces vamos a analizar la sintaxis. Tipo de dato, tipo de dato. Corchetes, corchetes. Nombre del vector o del arreglo de una dimensión, nombre del vector. Igual, mírenlo, igual. Palabra reservada new, palabra reservada new. Otra vez el tipo de dato, otra vez el tipo de dato. Tamaño del arreglo del vector, tamaño del arreglo del vector. Y punto y coma al final. Miren que la sintaxis es la misma, solo cambia el tipo de vector que yo vaya a construir y el tamaño que yo le quiera dar. Pero es lo mismo. ¿Cómo se trabaja? Exactamente igual como se trabaja aquí. Solamente que ya no voy a almacenar números enteros, sino que voy a almacenar números reales. Supongamos que yo quiero construir un vector que va a contener texto. Este lo va a llamar vector 2, es igual a new string, y voy a decirle que el tamaño es 20. Listo, ahí está. Miren que la sintaxis es la misma. Tipo de dato, el corchete, el nombre, el igual, palabra reservada new, nuevamente el tipo de dato y por último el tamaño y el punto y coma para finalizar la sentencia. De esa manera se construyen todos los arreglos, todos los vectores. ¿Cómo se recorren? De la misma manera, con ciclos for. ¿Cómo se guardan los datos? Miren, vector igual y el valor que usted quiere almacenar. Así se guardan los datos, vector igual y el valor que usted quiere almacenar. Como usted está recorriendo el vector con un ciclo, pues usted tiene que ingresarle el ciclo dentro de los corchetes. Si usted quiere mostrar algo que contenga el vector, utilice otro ciclo for, como estamos mostrando aquí, utilice otro ciclo for, ¿cierto? Y en ese ciclo for, usted puede, dentro de un atributo llamado mensaje, que es de tipo string, usted puede mandar un mensaje, ¿cierto? Concatenando los valores del vector, ¿cierto? Y recuerden que como el vector está dentro de un ciclo, yo dentro de los corchetes del vector, ¿qué tengo que hacer? Ingresar el índice para que él me vaya recorriendo el vector. De esa manera es como se trabaja, los arreglos o los vectores de una sola dimensión. ¿Quién tiene alguna pregunta para hacerme en este momento? Yo tengo una pregunta. Sí, cuénteme. Los array son muy similares a los switch, pero ¿tienen algo de diferente o qué? ¿Son similares a qué? Perdón, que no le entendí bien la palabra. A los switch, Sí. entonces hacen como la misma función, ¿no? Ah, sí, son muy similares, correcto. Son muy similares. Listo. Son iguales, o sea, son elementos que se utilizan para almacenar colección de datos, ¿cierto? Eso es una colección de datos. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es una colección de datos. Estamos coleccionando datos.
datos enteros, que van de 7 en 7, por ejemplo, en este caso, en esta modificación que yo le hice a la regla. Listo. Ahora, noten lo siguiente, miren que los números aquí están de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Yo los puedo construir al contrario, que vayan de mayor a menor, yo lo puedo hacer. Vamos a mirar cómo se hace. Aquí, en donde yo estoy almacenando, los datos, simplemente yo tengo que buscar la manera de que este contador arranque en 70, y en vez de sumar, va a restar. Y listo, eso es todo. Yo simplemente le digo Shift F6. Él me muestra aquí la ejecución del programa y miren, empezó en el 63 y terminó en el 0. Ah, no, pero es que yo necesito que él empiece en el 70 y termine en 7. Pues no hay ningún problema. Usted en vez de decirle que arranque aquí en 70, le dice que arranque en 77. Se viene para acá, Shift F6. Ay, mire, le está cargando desde el 70 hasta el 7. O sea, es cuestión de jugar con esto, ¿cierto? De jugar con estos arreglos. El tema es un poquito álgido, es un poquito complejo, pero en la medida en que ustedes vayan haciendo ejercicios, se van a ir dando cuenta que es muy fácil trabajar con los arreglos. Bueno, alguien me podrá preguntar lo siguiente, o me podría preguntar lo siguiente. ¿Es necesario recorrer el vector con un ciclo for para almacenar datos? ¿O yo puedo almacenar datos del tipo de forma manual? La respuesta es sí, usted puede almacenar datos de forma manual. Les voy a mostrar cómo se almacenan datos de forma manual. Entonces yo digo aquí public, ingresar, voy a llamar aquí de manual, ¿cierto? O sea, datos de manera manual. Voy a ingresar datos de manera manual. A ver, vamos a llamarlo... Vamos a intentar lo siguiente, vamos a llamarlo aquí void, ¿cierto? Vamos a llamarlo vacío y voy a almacenar en este vector 1 números reales. Listo, voy a almacenar números reales en ese vector 1. Voy a almacenar números reales. Entonces, y los voy a almacenar de forma manual. Entonces, de forma manual quiere decir que yo aquí, en este parámetro, voy a ingresarle números. Y números reales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, bueno, y lo otro que me hace falta es el índice. Yo voy a decir índice. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Miren, cuando yo ejecute este método que se llama ingresar de manual, ¿cierto? Yo tengo que ingresar el índice, o sea, de 0 a, en este caso, a 14, porque el arreglo es de 15 dimensiones, o sea, va a tener 15 casillas, pero arrancan desde 0 y la última casilla se va a llamar 14. Entonces yo aquí tengo que ingresar un número entre 0 y 14, ¿cierto? Y aquí tengo que ingresar el número que quiero almacenar en esa casilla, en ese índice. Entonces, por ejemplo, yo le estoy diciendo al vector 1 que me almacene en el índice un número. Ya, eso es todo. O sea, este número que ingresemos por acá, este número, miren, este número cae aquí llega y se guarda en el índice que yo le esté indicando. Bien sea 0, bien sea 1, bien sea 2, bien sea 3, hasta el índice 14. Ese es el máximo. Listo, yo quiero mostrar ese
ese arreglo. Entonces yo voy a crear otro método para mostrarlo. Entonces yo digo public void mostrar vector 1. Voy a mostrar el vector 1. Y para mostrar el vector 1 necesito, bueno, aquí debo escribirle string, que necesito mostrar un mensaje. Voy a crear aquí el mensaje, string mensaje es igual, abro, cierro comillas, retuvo mensaje, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer ese vector. Entonces digo for, mírenlo, for int i igual 0, punto y coma, mientras que dice a menor que 15. ¿Por qué menor que 15? Porque ese arreglo es de tamaño 15. Entonces, mientras sea menor que 15, se va incrementando de uno en uno. Abro llaves y doy enter. Entonces debo copiar un mensaje muy parecido a este, miren. Copiar, pegar, ¿cierto? Solo que aquí no es vector solito, sino que es vector 1. Vector 1, que es este, al cual yo le voy a ingresar datos. Vector 1. De resto, lo dejamos como está. Entonces vamos a mirar qué pasa. Yo vengo aquí a la interfaz. Voy a utilizar el mismo objeto que estoy utilizando acá. Y le voy a decir a la persona. System.out.print. Le voy a decir a la persona, ingrese una posición, vamos a llamarlo así, posición, entre 0 y 14, para que la persona sepa que solamente puede utilizar esos números, entre 0 y 14. Entre 0 y 14. Esperen, yo respondo aquí a lo que me están diciendo. Están escribiendo aquí por WhatsApp, me están haciendo una pregunta. Bueno, no, es de otro grupo, no le voy a responder. Bien, entonces aquí le estoy mostrando un mensaje al usuario. Ahora, ¿qué necesito yo? Bueno, que ingrese una posición entre 0 y 14, coma, y un número. O sea, la persona va a ingresar una posición y un número, ¿cierto? Entonces yo tengo que crear aquí, un atributo del tipo entero que me va a contener el índice y un atributo de tipo real que me va a contener el número. Entonces vamos a crearlo acá. Entonces yo voy a decir int índice. Índice es igual. Entonces recuerden que para poder ingresar datos por teclado yo tengo que crear un objeto llamado teclado de la clase scanner. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces scanner teclado es igual a new scanner system.in. Estamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo con los demás ejercicios, solo que le estamos agregando el tema de los vectores o de los arreglos. Listo, ahora sí, entonces integer punto, recuerden que lo que voy a ingresar por el teclado es un string, entonces tengo que convertirlo en entero, porque el índice es entero. Miren, ¿quién me dice que el índice es entero? Aquí, este método me está diciendo que el índice es entero. Por lo tanto, aquí yo tengo que decir que el índice es entero. Ahora, el número que yo voy a ingresar es real, double, ¿cierto? Y lo voy a llamar número. ¿Quién me dice que es real? Volvemos aquí al método.
miren, es real. Entonces yo digo acá, double, ¿cierto? Punto, parse double. Ahí está. Declaro, punto, perdón, teclado punto next. Ahí está. Listo. Entonces, ¿ya qué hago yo? Ya capturé el índice y ya capturé el número. Ahora estos dos se los tengo que entregar a este método para que él me permita trabajar con el vector. Entonces yo voy a llamar este método, miren, lo voy a llamar por medio del objeto, de este objeto que yo creé. Entonces yo digo objeto vector, punto, y ahí tengo el método, mire, ingresar de manual. Y el ingresar de manual me va a recibir el índice, o sea, este índice, y me va a ingresar el número, o sea, este número. Y ya después de que yo ingrese el dato, voy a mostrar el arreglo o el vector, lo voy a mostrar con este método, ¿cierto? Para que él me muestre qué fue lo que yo acabé de ingresar. Entonces yo digo system.out.print damos el objeto vector, le digo mostrar vector 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dar Shift F6, a ver qué sucede. Bueno, aquí me está mostrando la ejecución del primer ejercicio porque todavía conservo esa línea, miren, ¿cierto? Y a partir de allí, perdón, es esta línea, conservo esta línea de código. La voy a suspender aquí con estos slash para que no me muestre este bloque, listo. Vamos a darle Shift F6. Recuerden que ese doble slash es un comentario. Entonces convertí esa línea en un comentario, listo. Ya no me muestra ese bloque. Ahora sí me dice, ingrese una posición entre 0,14 y un número. Entonces yo digo, en la posición 5, voy a ingresar el número 41.2356 y le voy a dar enter. Y miren, ¿sí ven? Posición 5, ¿sí lo ven? Posición 5, índice 5, número y este número. Como en las demás casillas yo no ingresé nada, pues las demás casillas están en 0. Pero miren que ahí pude lograr que en el índice 5 me ingresara el número que yo quise. Vamos a hacer otra prueba. Shift F6. Ingrese una posición, entonces primero ingreso una posición, digamos en la posición 9, por decir algo. Posición 9, Enter. Voy a escribir un número. A ver qué pasa si me ingresa ese número. Le doy Enter y miren, efectivamente, posición 9, me está ingresando ese número del tipo real. Entonces, de esa manera, miren, de esta manera, yo ingreso datos manuales y aquí pues los estoy mostrando. Aquí los ingresé de manera automática y aquí los estoy mostrando, ¿cierto? Para ello utilicé el mismo método. Y aquí utilicé métodos diferentes. Aquí un método para ingresar y otro método para mostrar. Quiere decir que yo puedo trabajar tanto en el mismo método como en métodos separados. Yo lo puedo hacer. Y yo puedo jugar con eso como quieran. O sea, ustedes pueden jugar con eso como quieran. Siempre y cuando pues conserven la lógica de programación. Voy a habilitar aquí otra vez el bloque que nos muestre. Bien. El bloque del primer ejemplo, aquí está. Y aquí está el bloque del segundo ejemplo. Vamos a ingresar una posición 7, y vamos a ingresar este número 3,1416, que es muy conocido por nosotros. Ese es el valor de pi,
¿cierto? Pin. Ahí está, miren, posición 7, y acabé de ingresar el 3,1416. Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar con arreglos de una sola dimensión o vectores, que viene siendo lo mismo. O sea, vector y arreglo de una dimensión es lo mismo. Aquí yo creé 3 vectores, con el primero trabajé, con el segundo también trabajé, con el tercero no he trabajado, pero se los dejo ahí para que ustedes más adelante experimenten. Recuerden que yo este código, este mismo código que tengo acá, tanto el de la clase como el de la interfaz, se los voy a compartir en el documento de la actividad para que ustedes exploren, ¿cierto? Para que ustedes lo trabajen, lo experimenten, hagan cambios, miren a ver cómo cambian cosas aquí para que en el arreglo se guarden diferentes tipos de datos. En fin, para que ustedes experimenten. Entonces les dejo esta línea con este arreglo para que ustedes aquí más abajo puedan experimentar con otros métodos y puedan experimentar con esos arreglos. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema? Recuerden que estos temas no son fáciles y mucho menos por estos temas de la virtualidad. Son complicados. Bueno, ¿quién me quiere hacer preguntas? Los escucho. O los leo. Cualquiera de los dos. Hay arreglos de más de una dimensión. Sí, claro. Hay arreglos de más de una dimensión. Y esos arreglos de más de una dimensión los vemos la próxima semana. Se llaman arreglos bidimensionales o matrices. Ese los vemos la próxima semana. No les quise incluir ese tema el día de hoy porque consideré que ya era mucha información, demasiada información, entonces de pronto los saturaba a ustedes con tanta información. Entonces no quise incluirlos en el tema de hoy. Entonces quise hacerlo así. Hoy ver arreglos de una dimensión y aprender a manejarlos y aprender a trabajar con ellos. Y la próxima clase, dentro de 8 días, vemos arreglos de 2 dimensiones para que ustedes vean cómo se trabajan esos arreglos, pero como ya tienen una base con estos arreglos de una dimensión, pues ya sería un poquito más fácil de entender. Por acá me están haciendo una pregunta, me dicen, en el caso de que la persona ingrese un número y ella ingrese nuevamente un número que guarde el nuevo y también que guardaba el anterior. Ah, sí. Esta pregunta es muy buena. Se refiere a esto, que yo estoy ingresando un número y que yo quiero ingresar otro número, y que el número se siga guardando aquí, o sea, no se pierda lo que estoy haciendo acá. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hicimos unos ejercicios con los ciclos, en donde aquí, en esta parte, o sea, en la interfaz, cogíamos un ciclo y le decíamos que hasta que no ingrese un número X, el ciclo se seguía repitiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresábamos números diferentes a 0, el ciclo se repetía, ¿cierto? Que si yo ingresaba el número 0, entonces el ciclo dejaba de repetirse. Entonces, para resolver la pregunta que nos acaba de hacer el compañero, se puede hacer ¿cómo? Haciendo un ciclo acá que nos permita ir repitiendo, por ejemplo, este procedimiento, ¿cierto? Que nos permita se me fue la palabra, ir repitiendo este procedimiento hasta que el cliente diga, ¿cierto? Entonces nosotros podemos sacar un mensaje en donde diga, ¿quiere continuar ingresando datos? Entonces que el cliente o el usuario del sistema diga sí. Entonces él continuaría ingresando datos. Hasta el final, hasta que cuando yo le pueda decir, hasta que el usuario de la aplicación diga, no, yo ya no quiero seguir ingresando datos, quiero ver. Entonces él se sale del ciclo y él ya le mostraría todo el índice acá. No se los hago en este momento de ejemplo porque quiero que ustedes lo hagan. Quiero que ustedes lo hagan aplicando lo que hicimos la semana pasada, los ciclos que construíamos aquí en la interfaz. Intenten hacerlo, muchachos. Miren, la programación se aprende
haciendo ejercicios, se aprende experimentando con esos ejercicios. Por ejemplo, ustedes ahorita bien juiciosos van a sus casas, cogen un ciclo, un código de esto, y ustedes dicen, ve, ¿qué pasará si yo quiero almacenar los datos de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4? Ve, mira, hagámoslo. Ve, ¿qué pasará si yo quiero, por ejemplo, crear un arreglo de tamaño 30 o de tamaño 50? ¿Sí me hago entender? O sea, ustedes pueden ir modificando aquí la estructura del programa, van experimentando, y en la medida que van experimentando, van aprendiendo. Entonces, esta parte de aquí que resuelve la pregunta del compañero que nos acabo de hacer, que yo les acabé de explicar, pero que no lo voy a hacer, lo voy a dejar para que ustedes experimenten. Recuerden lo que hicimos la semana pasada con esos ciclos, que aquí cogíamos un ciclo while y decíamos, si es diferente de cero, entonces repita, ¿cierto? Entonces lo mismo pueden hacer ustedes con este bloque, ¿cierto? Que en la medida en que el usuario vaya usando el sistema, el usuario vaya diciendo si quiere seguir agregando datos. Y al final, cuando se deje de ejecutar el ciclo, que nos muestre cuáles fueron los datos que el usuario ingresó, ¿cierto? Entonces, de esa manera solucionaríamos la pregunta que nos hace aquí el compañero, una pregunta muy buena, excelente. Esas preguntas me gustan mucho porque son preguntas muy buenas y que ustedes pueden aprovechar. Entonces, los invito a que hagan ustedes ese experimento. Ya saben cómo trabajan los ciclos. Experimenten, muchachos, háganle. No les dé miedo experimentar con esos códigos. No les dé miedo, que experimentando se aprende. Créanme que se aprende y mucho, bastante. Bueno, ¿quién más me quiere preguntar algo con respecto a este tema? Nada, nadie nos quiere aportar algo a la sesión de hoy. Bueno, entonces asumo que el tema quedó bien explicado. De todas maneras, ustedes saben que yo estoy aquí pendiente por el grupo de WhatsApp para cualquier duda, para cualquier inquietud, para cualquier pregunta. Entonces les voy a mostrar los ejercicios que deben hacer ustedes esta semana para reforzar los conceptos que acabamos de ver. Entonces, por aquí están. Ya los voy a mostrar. Miren. Son 4 ejercicios. Listo. Son poquitos, miren. Son muy poquitos. Los hice así con la esperanza de que ustedes, a través de estos ejercicios poquitos, puedan experimentar y ustedes puedan hacer otras cosas diferentes, ¿cierto? Pero entonces lo que deben hacer para el trabajo de esta semana que ustedes me van a entregar es lo siguiente. Deben realizar un arreglo de tamaño 20 que guarde y muestre los datos de 2 en 2. Sencillo. Hacer un arreglo de tamaño 30 que guarde y muestre los números de mayor a menor. Hacer un arreglo de tamaño 15 que guarde y muestre los números de mayor a menor contando de 2 en 2. Y hacer un arreglo de tamaño 10 que permita ingresar valores por el teclado y posterior a eso mostrarlos en pantalla. Entonces miren que están muy sencillos los ejercicios de esta semana. La idea es que ustedes practiquen mucho, experimenten mucho con esos códigos y de esa manera ustedes van a ir apropiando la información que yo les estoy dando aquí en la videoconferencia. Tiempo de entrega, 18 de mayo del 2020. Aquí tienen mi correo. Y yo aquí, en estas hojas, les voy a copiar ya de una vez el código que les acabé de explicar. Entonces, ejemplo, este lo vamos a llamar interfaz. Interfaz parte 1. Entonces vamos a coger el código de la interfaz, todo el código, y yo lo voy a copiar.
lo voy a pegar acá para que ustedes tengan una referencia de cómo se hace esos ejercicios, ¿cierto? Miren que el código es muy simple, muy sencillito de trabajar. La idea que perseguimos con esto es que ustedes aprendan las cosas sencillas para que más adelante ustedes se puedan enfrentar a las cosas más complejas en programación, ¿cierto? Pero eso se logra más adelante, en la medida en que ustedes vayan avanzando con su tecnología. Bueno, aquí se me pegó un poquito el programa. Eso sucede mucho con estas aplicaciones de Microsoft. Se pegan bastante. Bueno, y les voy a compartir el de la clase. Bueno. Se me bloqueó un poquito se me bloqueó ahí el computador en esta aplicación de PowerPoint. Se me bloqueó, pero entonces ahí ahorita en el grupo de WhatsApp les voy a compartir ese documento con ese código ejemplo, listo, el que les acabé de explicar para que lo tengan como referencia. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo que hay que realizar? No, nada que decir. Bueno, muchachos, si no hay nada más para decir, les deseo mucha suerte. Espero que trabajen juiciosos. Como algunos de los trabajos me los están presentando en grupo, espero que todos los integrantes del grupo estén participando activamente en la realización de estos trabajos. Recuerden que estos trabajos no son para mí, estos trabajos son para ustedes como aprendices. Ustedes son los que están aprendiendo. Entonces no hagan un trabajo porque se lo van a presentar al instructor, no. Hagan un trabajo porque es para ustedes, entonces háganlo bien hecho. Háganlo bien hecho y no se queden con lo mínimo. ¿Listo? Porque esto es fundamental para que ustedes aprendan este mundo de la programación que es bastante fascinante. Ustedes han visto que no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero que sí es muy fascinante. Es muy fascinante y puede llegar a ser muy lucrativo para ustedes en el futuro. Es una profesión muy interesante, con mucho campo de acción, muy lucrativa, pero que uno necesita saber, porque este mundo es muy competitivo. Entonces, los mejores en programación son aquellos que van a disfrutar de la rentabilidad que le puede proporcionar a uno esta actividad. Entonces, pilas pues muchachos, juiciosos, trabajando. Cualquier cosa, con mucho gusto, yo estoy pendiente del grupo de WhatsApp para que me pregunten. Y no siendo más, voy a dar por finalizada la sesión, deseándoles mucha suerte, pidiéndoles que se cuiden mucho, cuiden a sus familias y recuerden que continuamos en formación. O sea, terminamos la videoconferencia, pero la formación sigue. Tienen trabajo para realizar, ya se los voy a compartir. Mucha suerte muchachos y nos estamos hablando. Y muchas gracias Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por asistir a las videoconferencias. Nos vemos en la próxima videoconferencia y pendientes del grupo de WhatsApp. Listo, maestro. Bueno, con mucho gusto.